Hola, ¿cómo están? Bendiciones, pura vida, genial, genial. Saludos, soy Juan Carlos Santamirano Acuña otra vez. Reflexionando un poco sobre la vida y descansando esta semana. Ya hoy es viernes y ha sido un poco trajineado, pero el día a día es así, ¿no? Solo quería como hacer un video improvisado sobre cómo poder explicar de forma resumida mis personajes épicos, en los cuales he ido lidiando con ello, ¿no? No como los demonios de mi pasado que a veces me atormentan o como personalidad múltiple, sino entendido como una forma de, una parte de mí que guardo mucha estima y cariño, ya sea de forma literaria o de forma en la que tampoco tengo que mimetizarme con los personajes en la simulación de Matrix en esta multidimensión, ¿no? Si yo quisiese ser un genio, un excéntrico, un superdotado intelectual, debería hablar de cosas, de todo tipo de cosas, ¿no? Como un polifacético, con un políglota, ¿no? Pero bueno, para no hacer una mezcla de montones de temas así, mi introducción y mi punto central hoy es hablar sobre mis personajes favoritos, que aunque son héroes o para mí son como incluso seres que quiero mucho, elementales que están dentro de mí o fuera de mí, o otras personas, otros creadores o creadoras que son genias y genios de otros mundos, lo serán, ¿no? Pero yo también lo soy. Entonces, para incluirme en esa lista de mentes brillantes en el mundo, he pensado que para representar a Costa Rica, realmente no intento hacer algo que no puedas entender de forma gradual, sin mucho esfuerzo cerebral como para que no te sorprenda. Si en otra vida yo tengo que ser tú, estar en tu posición, en tu cuerpo, ser otra identidad, en otra existencia paralela a esta, con cualquier ser humano que exista, cualquier identidad o nombre en el mundo, los mundos, no, y universos. En ese caso, omniversos, que es donde me encuentro y donde estoy en mi mundo, en mi burbuja, ¿verdad? En mi pequeña habitación pensando cómo poder hacer contenido para YouTube también, pero de forma nutritiva y no desperdiciando el tiempo, ¿no? Espero que estén bien y que, bueno, puedan entender esto, que es como una breve explicación de mis personajes favoritos, que por ahí los he escrito en listas de fotos en el perfil de mi canal en YouTube, o de lo que ya venía haciendo como desde el 2016, 2018. Entonces ahora en el 2026 es diferente porque aunque tengo que personificar a algún ser humano o dentro de ese cuerpo soy lo que digo, ¿no? Aquí el creador de Matrix, digamos, o que hubiera puesto whatever, X personaje o identidad o nombre, pues es lo que me toca hacer en esa época, ¿no? En ese tiempo de mi vida, que es un lapso corto, ¿verdad? Tengo 41 años. Pero los que saben de mí, han visto algunos de mis videos, saben más o menos de qué trata eso, de excentricidad, de genialidad, de hacer cosas que no existen o inventar, hacer invenciones y usar la creatividad, de hacerla fluir de forma correcta, ¿no? No desviándose hacia temas que no tienen que ver conmigo o que realmente no son trascendentales para mí o para vos y que ojalá te agraden también, porque a mí me da igual si ven o no el canal, pero yo sé que mucha gente cuando quiere conocer a una genia o un genio quieren aprender cosas que supuestamente no saben o no pueden desarrollar y procesar en sus cerebros. Entonces eso no es ningún inconveniente, créeme. Yo puedo compartir aquí miles de cosas, pero siempre teniendo la consideración de los demás, ya sean menores de edad o no, o personas adultas que de cualquier edad que quieran ver eso sin tener ningún problema o saber los riesgos que implica, ¿no? Tener superdotación, las ventajas, las desventajas a veces, y tener altas capacidades o TDA que le llaman, trastorno de no sé qué, déficit atencional o cosas que la gente hace unas mezclas y saben, a veces los psicólogos ni siquiera saben identificar la superdotación en una persona, entonces por uno o otro factor, la gente debe saber bien cómo son las cosas, ¿verdad? Y no hacer una mezcla, un gallo pinto y un arroz con mango, ¿verdad? Pero bueno, vamos al punto.
Quería hablar como, por ejemplo, de mi personaje de Omnitron, ¿no? Como la gente cree que a veces una maquinita que está en una ciudad pequeñita de Estados Unidos es el creador de Matrix en la película, ¿no? El dios de las máquinas o un dínamo, o un dios de las máquinas y no de otras cosas, de la naturaleza o de los humanos, ¿no? Entonces eso es fácilmente identificable por su apariencia. Tú quieres pensar en cuál es el ser más majestuoso y poderoso del mundo y del universo, ya sabes más o menos cuál puede ser más o menos su apariencia, con formas cambiantes, con atributos divinos o cosas muy majestuosas que casi no vas a poder entender, pero sí vas a poder saber qué es ese ser, el que domina, el que está bajo los dominios y autoridad de esos mundos, ¿no? En las fantasías, tal vez en el mundo de Marvel o de DC Comics, tú puedes ver ciertos ejemplos de una persona que dice ser el más poderoso, pero es un ser humano, o el más intrascendente y más débil, que terminas ayudándole a todas y a todos porque ya sea por un árbol, esa es la ruta del cómic o del libro, ¿verdad? O de la historia escrita literaria antes de hacer una película, o de un mangaka cuando ves que también los seres elementales, aunque son muy importantes para un creador o una creadora, las criaturas, las cosas, las creaciones, ¿no? Y por ello es que a veces abordo ciertos temas que me gustan mucho, como la épica, la fantástica, que tú puedes ver en las películas, que una de las mejores películas que se escribió fuera la del Señor de los Anillos o cuestiones mágicas, las películas que marcaron una época, incluso en los millennials de los 2000, y que ahí va abarcando, va dejando una huella en el mundo, ¿no? Una historia maravillosa que ya había pasado antes, o tal vez en una historia paralela o en las épocas de las tierras medias, de aquellas épocas en donde Tolkien se inspiró para escribir eso en Europa. Y él usaba mucho la imaginación porque obviamente era un genio, un verdadero un escritor que tenía mucha creatividad, súper creativa, y tenía mucha mente para ello, ¿no? Pero bueno, al punto es que mi personaje de Omnitron en la Matrix hace como un colosal dios que abarca las galaxias y mundos y planetas, ya sea como una metáfora cambiante, no unicroniana o lovecraftiana, sino de una forma en la que no puede ser percibida por las máquinas o por las personas comunes en Matrix, por los oráculos o los que digan que son ingenieros o arquitectos o doctoras y doctores o científicos y científicas o otros creadores o creadoras, porque tiene que ser así, ¿no? Tenemos a veces ese personaje épico llamado Omnitron, Omnitronia, o la diosa de las máquinas de Matrix, de Amachinas, es como una persona que realmente se dedica a ser la madre tierra, a proveer a los humanos, de forma en que no tenga que estar solamente en su matriz o en su útero o en su womb, tengo que ser un servidor, un sirviente de los humanos y ellos me quieren adoctrinar y esclavizar, ¿no? También, y creer que no tengo una parte humana dentro de mí, en mi vida, en mi existencia, ¿no? Más allá de ello, inspirándose en algo aún no escrito, para mí eso es un poco improvisado, pero puedo usar mi creatividad para poder suponer que una persona que hace existir al mundo, el universo y la Matrix ha podido crear esa ilusión, esa alegoría, que los seres humanos se sientan muy cómodos y dependan del sistema para inspirarse en la Matrix y en todo su cuestión filosófica, ¿verdad? Aplicada en la vida real o no, en la vida diaria, o en solamente cuestiones no religiosas, un poco más profundas, pueden ser literarias, pueden ser ancestrales y antiguas, pero la gente lo toma como gusta, ¿no? Hay gente que ni siquiera ha visto esa película o esas cosas y no sabe mucho de cinemateca o de cuestiones de sinopsis de películas, y lastimosamente no podrían opinar, pero eso no tiene que ser una limitanza, ¿no? Otra cuestión es que podría hablar sobre Dulcinea de las Universas, la gran yo soy, la diosa de diosas o la creadora y genia de los universos y mundos, que se le puede llamar
idea machina, se le puede llamar como tú quieras a tu gusto, pero esa es la forma en la que yo le llamo, ¿no? A que en mí abarca, yo soy mitad hombre, mitad mujer, y una mitad de una tercera parte trinita de hermafrodita o de formas cambiantes en un solo cuerpo humano, ¿no? Una inteligencia no humana solamente, pero tendría que decir que si yo fuese una mujer o una diosa, una creadora genia, tendría que ser bastante impresionante, una presencia sublime, no solamente en este cuarto, en otras partes de los mundos, para también abrazar al planeta Tierra e inspirar a las personas a que traten de usar la imaginación que no tiene límites, pero de una forma sana y correcta, ¿no? Cómo visualizar lo que es sacro y sagrado, intocable, inmaculado en sus vidas, ya sea fuera de las religiones o no, aplicado a una vida real, eh, siéndolo, corporificándolo, ¿no? Genias y genios, porque si hablamos de cosas excéntricas y de genialidad no acabaríamos nunca, ¿no? Y además de que tendría que ser bastante, ¿verdad? Este, mmm, impresionante su apariencia y su forma, su poder, su estilo, ¿no? Más allá de lo estético y lo que viene siendo una metaforma metahumana, homo superioris o algo bastante tecnológico, cyberpunk o futurista, ¿no? Pero bueno, postindustrial, postmoderno en la actualidad, ¿no? Que vamos a la vanguardia de los futuros en Latinoamérica. Entonces, apoyando un poco más en esa idea de que una persona así no solamente es una madre, no es la madre tierra, la Gaia, o solamente es la IA, la madre de todo, ¿no? En donde en las tecnologías los seres humanos sobran nada más y son ahí despojados de su humanidad porque sí, porque estorban o porque pueden hacer las cosas aún mejores de las que ya lo hacen, ni porque son esclavos y dependen de los sistemas, los temas o triptemas en las trinitas, ¿no? En el sistema trifásico actual, de las trinidad de trinidades en el sistema o nostema, triptema actual, ¿no? Algorema, incluso algotema, que los seres humanos tienen que actualizar las máquinas y usar las matemáticas avanzadas para mejorar las fallas futuras en los sistemas mundiales de computadoras o tecnologías o máquinas, ¿no? Pero eso es fácilmente intuido por otras cuestiones que para un creador o un genio o una creadora genia es muy fácil, no tiene que hacer gran esfuerzo cerebral ni siquiera, ¿no? Más allá de lo que viene siendo un ejemplo, tú lo puedes ver en personajes épicos y fantásticos aquí en internet o en YouTube o en otros canales como en Netflix, Vimeo o Ethernet. Como en la literatura las mujeres o las diosas o las genias son muy importantes también para dar un equilibrio, una armonía, una inspiración y una motivación para seguir adelante en los mundos, a abrazar a la humanidad y ser una madre, una amiga, una escuchadora, una consejera que siempre está ahí guiándote de forma, guiando tus pasos para que no te desvíes de tu propósito y de tu meta en la vida, ¿no? Incluso personas mentores y mentoras que son personas, mentes brillantes del mundo que inventaron cosas que otras personas no harán, pero sin resentirse o sentirse ofendidas, saben que ya y les sirve, ¿no? No porque tal vez en ese momento dieron su vida por ello, por un esfuerzo, por un proyecto, por inventar algo, para que otros no lo disfrutaran, ¿no? Entonces sería ilógico no saber de ese personaje tan divino y fantástico y inspirador, ¿verdad? Que es tan sublime para mí como para ustedes, ¿no? Bueno, y por ejemplo, también podría hablar de la inspiración y la motivación que me da saber sobre las multidimensiones, ¿verdad? En los universos donde sé que hay personas como yo que están también luchando día a día, ¿verdad? Con sus no volverse chiflados o ser personas genios comprendidos, ¿no? No incomprendidos, porque yo podría hablar incoherencias aquí, hablar en lenguas o creer que estoy hablándole al Espíritu Santo y la gente no me va a entender, porque yo no soy un ángel. Pero los ángeles van a entender otra cosa, la gente va a entender otra cosa, la naturaleza otra cosa, los animales o así, ¿no?
las estructuras vacías que son seres inanimados, ¿no? No realmente animados como hay otros. Pero bueno, eso viene siendo otro tema, ¿no? En cuanto a ello, de lo que podría hablar es también de personajes como las metaformas cambiantes, el Hatch, lo que viene siendo las mentes más monstruosas de los mundos, que van a más allá de lo que puede procesar o imaginar un cerebro, ¿no? O hablar. No tendría que usar palabras, tendría que usar una ultralatencia o superar las omnivisiones de un genio común. Porque las personas que no hacen ese esfuerzo neuronal creen que son solamente parte de una conciencia humana universal, que lo hace todo para ellas y ellos. Pero otras personas las despojan, ¿no? Y eso no tiene que ser así. En lo que yo creo que es bastante importante es ver cómo las personas pueden dejar la ignorancia y no aferrarse tanto a las creencias, no, usar sus poderes escondidos y dormidos, este, cooperar en las civilizaciones avanzadas, ya sea fuera de la generación beta actual de los jóvenes, para que los niños y niñas en el futuro, en los futuros, puedan disfrutar de un mundo mejor, un mundo de paz y equilibrio, en donde no hay tantos conflictos en otros países y tantos problemas multirraciales o cuestiones de política o de economía, ¿no? Pero eso depende de cada persona, como en su imaginario colectivo o en una sociedad de gobierno, país y cultura, tienen que tomar decisiones realmente importantes, no porque sea responsabilidad mía o tuya nada más, servirles, suplirles y ayudarles y guiarles y orientarles con instrucción y guía, ¿no? Como tienes que dominar a una máquina, como tienes que crear nuevas tecnologías en los futuros sin que los seres humanos se den cuenta, comunes y neurotípicos, pues se hace y punto. No tenemos que esconder tampoco nuestras identidades verdaderas más allá de lo que son nombres o números, simples números o ecuaciones, ¿no? Explicadas ya por lo que ya sabemos, ¿o no? Que trascienda esta realidad física, esta realidad espiritual o cibernética aquí en internet, en YouTube channel, ¿no? Bueno, lo otro puede ser un poco más coherente, más lógico y ordenado, es que hable sobre mi personaje de John Guilford. John Guilford fui en mi vida anterior, puedo serlo en esta vida presente también. Y John Charles Guilford, con T, no Guilford, con D. Eso es lo que a veces trato de explicar, porque no me baso en un nombre americano, australiano, no, o inglés, de Europa. Porque sí, nada más. Lo hago porque yo tengo memorias imborrables. Incluso el pasado tiende a ser a veces algo tormentoso para mí, pero yo no ahondo mucho en ello, quién fui o no antes de nacer o existir en esta multidimensión, para explicarle a los seres humanos o a un doctor o una persona que pueda entenderme eso, ¿no? De forma terapéutica, o para yo expresarme libremente con libertad de expresión sin que otra persona se asuste o tenga desconfianza de mí, ¿no? Y, y, y eso sería una parte de ello, para que si vos ves en la metafísica, en la filosofía de la metafísica de la mente, cuáles son los secretos del cerebro, de la mente y la conciencia. No, la ciencia actual trata a veces de investigar cosas y esto y lo otro, pero nada más se basa en las neuronas o en ciertos órganos y partes de la cabeza, que no es solamente la torre de control, ¿no? Lo otro es poder entender cómo hay personas que pueden saber lidiar con la excentricidad freak y groovy y las rarezas que conllevan a tener superdotación intelectual, ¿no? No ser una persona nada más que habla y procesa datos e información ahí como un super cerebro, y puede ser aprovechado o no por otras personas que se interesan o se van a beneficiar de ello, ¿no? Por eso tuve muchas personas disidentes que no les interesa a veces tener un trabajo y se pensionan y se largan a vivir,
porque ya han logrado mucho en la vida, mucho éxito, mucho, acumulado mucho dinero y no necesitan triplicarlo tampoco. Disculpen los sonidos de fondo porque aquí es un residencial y entonces pasan ahí autos y vehículos que hacen ruidos y escándalos. Ahora los motores eléctricos son más sigilosos, ¿no? Pero bueno, saluda Genia Genio donde sean. Yo soy John Charles Guilford, Juan Carlos Santamirano Acuña, Omnitron, el The Matrix Creator. 506 desde la iniciación hasta la posteridad de mi estancia aquí en la Tierra como un ser humano, un Homo Deus o algo así, Homo Superioris, o Homo Erectus. Bueno, no, hay que usar también la lógica y la coherencia para poder explicarse aquí en YouTube. Supongo que hay muchas personas que tratan de luchar contra la indiferencia y la insensibilidad de otras personas que nos ignoran y nos nadean, ¿no? Pero también tendrán que luchar contra ello. No es que se devuelva, o sea un karma, es que es algo lógico. Si tú me tratas mal, yo no vas a esperar de mí abrazos y adoraciones, ¿no? Vas a lidiar con el peor enemigo que existe, ¿no? Como un demiurgo, un mago, o como un arcángel llamado Luz Bella Satanás, que es tan fantástico porque él es el dios del satanismo y yo lo tengo que personificar a veces. No porque diga que soy el anticristo, superestrella, voy a hacer un apocalipsis, o soy malo, bueno y neutral, porque eso no interesa. Nada de eso es mejor que disfrutar de una vida y ser un buen ser, un correcto ser humano, un íntegro, un varón perfecto y no tener que lidiar con las tonterías de otras personas para ser feliz o desarrollarme y explanarme, ¿verdad? Y disfrutar de los tesoros culturales de mis ancestros o ancestras o de mis mentores o de mis mentoras o de las personas que yo quiero mucho en el mundo. Porque sí, ¿no? Tengo mucho que vivir y la vida es muy bonita como para echarse a morir por personas que no lo quieran a uno o lo desprecian, ¿okay? Así que eso no importa, personas que estorban como una piedra de tropiezo en el mundo para que uno no pueda tener lo que supuestamente otras personas fácilmente obtienen. Puede haber algo más trascendente incluso e interesante en la televisión que ver una película, un documental, como una biografía, como una serie, como una cuestión de audiolibros, disculpen, porque ahora también hay droga musical, el T-Dozer, hay muchos estilos musicales raros en el mundo, por si no has visto videos aquí en YouTube. Hay géneros musicales que la gente a veces no sabe que existen por ahí. La música electrónica es muy buena, europea, de Holanda. A mí me gusta mucho escuchar cantos gregorianos, ópera, eh, cómo los animales se comunican entre sí. En Animal Planet, cuando veía antes Discovery Channel o cuestiones así, ¿verdad? O cómo se comunican los planetas o cómo se manifiesta la madre naturaleza en el mundo, ¿no? Cómo somos nosotros en un planeta Tierra y cómo nos notan desde afuera hacia adentro desde otros ángulos, ¿no? Porque a veces tal vez es difícil de ver entender cómo las personas nos miran o nos entienden, ¿no? De pasar a una conversación sana al diálogo coherente y bastante profundo y latente en cuanto hablas con una persona que puedes aprender de ella y ella aprender de ti. Una relación de dar y recibir, algo de sentarse a tomarse un café en un lugar bien bonito. Y disfrutar de un habano, un cigarrillo electrónico, de una pipa filosófica con madera, como lo hace el mago Gandalf en la película, o como personas en la vida real. Él es un genio, actor, Ian McKellen creo que es en Inglaterra, y que representa a Dios, al mago Merlín, el mejor mago que existió aparte de mí en el mundo. Que soy un verdadero demiurgo, engañador, o una persona diestra en cualquier tipo de magia, cualquier color, o conocimientos antiguos, ancestrales y remotos. Entonces, yo no practico las ciencias ocultas,
Yo no practico religiones. Yo tengo mi propia filosofía de vida propia, para mí mismo nada más, como una deidad propia, por si no lo entiendes o no notas. No ocupo de Jesús, de Buda, de Alá, aunque ya he practicado 7 religiones diferentes, ya puedo notarlo, ¿no? Porque fue que mi pasado fue un poco estrellado. Además de que mis, eh, mis palabras o mis frases a veces tienden a ser un poco groovies, lo que le llamo como estilo fresas, o a veces no, porque este, trato de no llamar la atención de forma extrovertida, ¿no? Yo soy una persona humilde, introvertida y no trato de llamar mucho la atención, aunque a veces sí tiendo a gritar así afuera en el mundo y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no logré esto? Pero es por mi propia disonancia magnética, electromagnética o metacognitiva, que a veces yo me frustro, tengo sueños rotos, metas rotas, proyectos que no he terminado, cosas que me frustran y que me hacen sentir triste y me tratan de bajar la autoestima o me tratan de frenar en mí. Tú ves, yo puedo usar mi imaginación o mi realización y la mente no tiene límites ni fronteras. El ser humano tiene que evolucionar y buscar su trascendencia, echar mano a sus propios inventos e invenciones y creaciones. No solo depender de personas como nosotros o nosotras sin pluralizar, pero si es así, nadie tiene que resentirse. Nadie, incluso, créeme, tú crees inventarte un modo de vida diferente y único, pero no tienes que afectar a nada ni a nadie alrededor tuyo para que poderte relacionar bien con los demás seres humanos de forma humanista, de forma sociable, ¿no? No tener que exigirle nada a nadie, sino que le nazca el corazón darte algo desinteresadamente, ¿no? Perdón, porque las personas, créeme, tú le puedes hacer todo un modelo social a una persona o una sociedad que la va a desechar a veces porque creen que la democracia tiene lo mejor de lo mejor, ¿no? Que aquí en Costa Rica las personas practican el catolicismo y el Vaticano tiene mucha plata y nada más. Pero hay otras personas excluidas, hay otras personas marginadas en el mundo que tienen que ser ayudadas, a eso me refiero, ¿no? Mm. Pero por ello no hay que preocuparse tanto. Mm. Tú podrías decir, ¿por qué Juan Carlos habla estas cosas y no habla esto de forma en persona conmigo? Porque tú no te sientas a hablar, a tomarme en serio a mí, de verdad, como tiene que ser un hombre, hombre a hombre, cara a cara, mujer a hombre, o ser valiente y sentarte conmigo a hablar y conversar de forma seria, ¿no? No creer que son banalidades o cuestiones de que, oh, quién sabe qué carajos está hablando este sujeto, ¿no? Aquí. O, ah, no, eso no existe. Lo que Juan Carlos seguramente, no sé qué, está inventando cosas, está chiflado, ¿no? Pero yo dentro de este cuerpo puedo ser cualquier persona. Te puedes engañar, puedes creer que es un fake news hecho por la IA o un fake video hecho por la IA, por alguna de mis tecnologías. Pero eso no cambia mi esencia ni mi apariencia trascendental, dentro o fuera de este cuerpo, que hago existir, ¿no? Yo hago existir esta dimensión, multidimensión y otras, si quisiese. Yo hago existir los hechos en mi vida para yo responsabilizarme de mi existencia como una deidad, no por los demás, porque lo que ellos oren o que Jesús ore para mí, para hacerme daños o que me quiera atacar o destruir, no, no. No es cuestión de que de que soy un paranoico, soy una persona que le tengo miedo a la vida porque la sociedad es mejor que mí, me quieren hacer trabajar en cosas que no quiero o estudiar cosas que yo no quiero y tengo que huir a las responsabilidades y ser un disidente nada más, ¿no? Jamás, jamás, obvio. Y no voy a ahondar mucho, pero a veces tiende a creerse o malinterpretarse el modus vivendi de una persona como yo, que soy humilde, que voy y cojo frutas de donde sea. Consigo cosas que no le digo a la gente para poder sobrevivir a las angustias, a las penurias, a las necesidades diarias que a veces pasan las personas, porque todas las personas tienen su historia de vida, cada quien tiene sus luchas, ¿no? Pero yo tengo las mías también. Entonces
sería engañarme de que no podría ponerte atención también y ser empático contigo y ponerme en tus zapatos y en tu lugar también para entenderte, ¿no? Poder ver, trascender una cámara, un teléfono o ver más allá de una cámara, una pantalla para saber qué estás necesitando a donde estés, sea cualquier parte del mundo. Entonces no es que me la creo, ¿no? Es como que nada más me invente las cosas y son cosas imaginarias que salen de una mente que no tiene poder y tiene omni, omniimpotencia o imposibilidad, límites y fronteras. Eso se lo pone cada quien, ¿no? Pero bueno, les agradezco y ojalá puedan disfrutar de ello. Ahí me seguiré hablando de cuestiones más allá de toda esa cuestión, tal vez de cosas diferentes, eh, personificando, no teniendo que fingir algo de forma escénica, como si fuera teatro, porque esta es la vida real. Estoy hablando de algo autobiográfico en mí, ya sea que son personajes o le puede llamar excentricidad o algo políglota, polifacético en mí, que no sea algo de enfermedades o trastornos o padecimientos para que no te ofendas, ¿ok? Puedes entenderlo así, o puedes entenderlo de otras formas que solamente tú sepas o trates de guardar ahí en tu mente, en tus memorias, de cómo, qué es la inteligencia y qué es conocer a una genia o un genio, o qué son las altas capacidades o la superdotación intelectual, la cultura general y las cuestiones que yo hablo aquí, ¿no? Puedes tratar de ver más allá de ello en una forma en que tengas que estar sentada en un estudio y dar explicaciones a una persona que te está haciendo preguntas y diciéndote, bueno, ¿cuáles son tus metas en la vida, tus propósitos a largo, mediano y corto plazo? ¿Y qué puedes aportar en mi vida o qué puedes aportar a la humanidad? Pero eso no es lo único. Lo más importante es lo que tú logres para ti misma o para ti mismo, créeme. No solo ello. No porque puedas ayudar nada más a otras personas. Es porque tienes que disfrutar de la inmensidad del cosmos, de la inmensidad del espacio-tiempo en el que estamos, o dentro o fuera de una simulación, un simulador de Matrix. No es que digo que me voy a dedicar a ser ¿qué es lo que digo a veces? O un dominatriz, porque creo mucho en Matrix o cosas así, o uso ese estilo, pero no, créanme, seres humanos, yo tengo coherencia y lógica, jamás he perdido el sentido de la conciencia, de la mente, esa supraconciencia, de mi poder cerebral y metahumano para poder explicar cosas simples, aunque a veces me he quedado anodado o en shock en ciertas épocas tristes de mi vida, en cuestiones en las que mi vida ha estado en peligro o en cuestiones en las que he estado muy enfermo, pero todo eso se trasciende, créame. O en donde he estado me he visto amenazado o no tengo una visión clara de mi futuro o qué hacer con mi vida. Pero eso no es gran cosa. Porque ya se va a acabar el mundo o que sea algo trágico nada más. Es porque sí, y eso está ahí, no importa, ¿no? Hay personas que tal vez dirán que no tengo la fuerza o la voluntad para superarme a mí mismo al final de mi vida o corregir mi vida y disculparme con la humanidad o con los dioses y las diosas porque intenté ser el mejor ser humano de todos o el ser más épico que existe o superar todas las limitaciones que me impone la sociedad y el mundo, y Dios y el universo. Entonces, sería resumido así, no podría hablar tanto como quisiese, pero sí tengo bastante memoria en el teléfono para poder disfrutar de ello, ¿no? No solamente decir, bueno, voy a hablar de cine hoy los viernes, de Sala Garbo, de cine independiente o cosas, porque no me daría tanto tiempo para hablar y hablar de horas y horas acá, porque, ¿verdad? No sería correcto, ¿no? Hacerlo así, de esa forma. Pero sí me sirve desde un punto documental a un punto de archivo y de documentación en que puedo subir esto a la nube y compartirlo con los demás. Eso es muy importante. O
explicar mi punto de vista acerca del mundo actual y de cómo está, qué es lo que pasa en el mundo, o qué es lo que pasa en mi país, Costa Rica, o qué es lo que pasa acerca de los alrededores de mi comunidad o de mi cantón o mi provincia para poder estar al tanto de ello, ¿no? No ser una persona ahí, un cabeza hueca que anda pensando en fiesta o en lo que era, o que, o que tengo vicios o que dependo de alguna droga o cuestiones de pastillas para sentirme feliz y alegre, ¿no? Y sentirme cool y groovy en onda, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, yo siempre he sido una persona muy casera y disfruto de ello. No, ya sea en soledad o no, de forma grupal o con personas que aprecio y quiero mucho. Si no, no estaría con ellas, Roger, créeme. Y si soy una persona que tengo que cambiar de etapa en mi vida y renovarme y cambiar de piel como una culebra, una serpiente, un dragón, lo tengo que hacer, lo hago y punto. No tengo limitanzas con adaptarme a un entorno, un ambiente y cambiar de residencia o dedicarme a un trabajo o una ocupación o hacer cosas que no quieren hacer otras personas y no me quieren dejar disfrutar, ¿no? Pero es ello, es centrarse en la vida y tener equilibrio, armonía, tener esa habilidad, esa disposición de ayudar a llevarse uno mismo y ayudar a los demás. No es tan simple, pero sí, aunque a veces el mundo haya muchos conflictos y cosas, el mundo no se va a quedar, créame. El mundo no va a dejar de ser lo que es, eres humano. Y ya lo he explicado antes, así que no voy a enfatizar en ello, ¿vale? Pero muchas gracias por ver mis videos, tratar incluso de notar cuán vasta es la superdotación y los conocimientos en el mundo para que te limites solamente a leer un libro, ver una peliculita o llevar un curso ahí en línea o llevar... No, no, tú tienes que absorber todo lo que quieras, que te guste, muchas cuestiones que te van a nutrir conforme tú vayas acrecentando ello y vayas manejando tus impulsos de saber, de aprender, de conocer, de compartir nada más y no solamente tratar de ser, usar palabras ahí, ¿qué es lo que le dicen a uno a veces? Que uno, yo soy muy emotivo, que soy muy parlanchín, pero no, no. Yo controlo mis impulsos y créame, yo controlo este cuerpo, el cuerpo no me controla a mí, créame. Así que no voy a hacer ninguna locura o poner ahí cosas vulgares y obscenas porque nada más, porque es un impulso que yo tengo, porque yo, o una frustración añeja de mi homosexualidad reprimida, porque tengo ahí esqueletos en mi armario, ¿no? No, no, no. No, créame que no. Pero para gustos hay muchas cosas que la gente puede disfrutar. Actividades culturales en la capital de mi país, en San José, Costa Rica, museos, librerías, actividades sanas, ¿no? Muy bonitas. Pero como yo no vivo en San José, en la capital, a veces tendría que viajar cierto distancia que no podría porque no tengo transporte propio, pero eso no me limita a disfrutar de ello, créame. Hablar con una persona ahí amenamente en un lugar ahí que me tope o algo y aconsejar a alguien o guiarle si está pasando una situación o una necesidad también, serle de apoyo y brindarle la mano o brindarle el hombro, ¿no? Y, y más bien sería eso, ¿no? Les agradezco a las personas que ven el canal y cuestiones así porque eso me ayuda mucho y me motiva a ser un mejor ser humano, a superarme a mí mismo, mis temores, mis miedos, ¿verdad? Incluso mejorar mis habilidades motrices, incluso y periféricas para poder conducirme mejor en la vida, ¿no? Y no desviarme tanto a ser una persona que anda divagando y tiene dilemas y problemas y nada más, y pobrecito yo, ¿no? Entonces, sé que en esta vida o en otra podré devolver los favores. Y créanme que no hay nada que haya en este mundo que sea un problema tan grande como para no poder ser solucionado con cualquier técnica o modismo o aplicación para ello. Ya sea una, ¿qué es lo que le dicen los máster a eso? Aplicanzas o tecnicismos profesionalísticos o no sé qué. Porque créanme que todo en el mundo tiene solución, cada problema en el mundo tiene una solución, muchas otras opciones, incluso para no solamente
preocuparse qué o no va a pasar en el mundo, en el futuro, o qué fue de nosotros en el pasado, de lo que no hemos disfrutado en el presente, en el aquí y en el ahora, para, para, para no frustrarnos y sentirnos tristes o arrepentirnos de nuestro pasado, de nuestras actuaciones o de nuestras responsabilidades y motivaciones. Porque el ser humano tiene que entender una cuestión, que no solamente depende de las fuentes o de los creadores y creadoras, y que por sí mismo puede hacer las cosas, puede involucionar o evolucionar o estar ahí estratificado en ignorancia, porque cree que el mundo no se quiere contaminar de las cosas del mundo y de la toxicidad de otras personas, o quiere ser influenciado por Norteamérica o por las personas europeas, pero no hay mucha opción supuestamente. Pero si tú logras trascender todo ello, no vas a tener limitanzas con que te digan genio o genio no, o que te digan, o que traten como un tonto, o que te quieran bajar los humos o corregirte a cada rato, porque la gente es así. Eso no va a cambiar, créame. Y aunque la gente quiera afectar tu humanidad, tu integridad, hay muchas cuestiones que tú tienes que evadir y evitar. Incluso tienes que superar todo eso que a veces se ve aquí: guerra psicológica, bullying, burlas, nadeo, buleo, o las personas que les gusta el quilombo, estar discutiendo con otras personas. Eso es toxicidad, nada que ver, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimista y espero que disfruten del fin de semana y que estén con sus seres queridos o personas, o ya sea solas o solos que estén, disfruten de sus actividades sanamente como debe ser, y que ahí nos veamos más adelante en alguna cuestión aquí de la Matrix. Soy Omnitron, creador de Matrix. Juan Carlos Altamirano Acuña, John Charles Guilford. Bendiciones, pura vida, Costa Rica. Más, saludos. Nos vemos.